¿Ok? Esto fue lo que vimos el lunes. Teníamos la función es divisible, ¿de acuerdo? Donde nosotros recibíamos dos números nd, y veíamos si n módulo d igual a 0, retornábamos verdadero, porque significaría que el d divide el n, y si no, retornábamos falso. Después hicimos la función es primo, en la cual nosotros validamos que el n, si el n era igual a 1, retornábamos falso, porque el 1 no es primo, y si no, si el número no era, si el n no era 1, ya ingresábamos acá, donde empezábamos a probar, partiendo del número 2 hasta n parte entera medio, ¿cierto? Estamos buscando la primera mitad del número, si es que algún número dividía al número. Por eso colocábamos acá si es divisible el n por el i, que el i partía con el 2, después con el 3, después con el 4, íbamos probando. Hasta que, si esto se hacía verdadero, es porque encontrábamos un divisor, por lo tanto retornábamos falso. Si no, el i iba aumentando hasta llegar hasta la mitad del número. Cuando llegábamos, nos pasábamos de la mitad del número, terminábamos. Y si eso sucedía, es porque no habíamos encontrado ningún divisor, por lo tanto retornábamos true, indicando que el número era primo. ¿Sí? Esto hicimos, ingresamos número, lo pedimos, y llamamos a la función primo, y determinamos si era o no era primo. Ok. Esto fue lo que alcanzamos a hacer el día lunes. Entonces, ahora lo que debemos hacer es la función tercera que nos están pidiendo acá, que coloquemos, usando la función es primo, escriba la función iésimo primo, que recibe un entero i, que me indica la posición del número primo que yo quiero que me muestre, ¿sí? Por ejemplo, si el iésimo primo, si colocamos el 1, me va a mostrar el primer número primo, que sería el 2. Si coloco iésimo primo 20, me va a mostrar el primo que está en la posición 20. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que, si se dan cuenta, acá vamos a tener que empezar a probar con los números del 1 al n, no sabemos hasta qué n. Entonces, ¿qué vamos a ir probando? Vamos a ir probando vamos a generar el número, por ejemplo, a partir del número 2, o del número que sea, digamos, y vamos a ver si es primo. Si es primo, lo vamos a ir contando. Entonces, cada vez que encontremos un primo, lo vamos a ir contando. Y cuando el contador de los números primos sea igual al número que me ingresaron, el 1 o el 20, debiéramos parar el ciclo. ¿Se entiende, no? Entonces, acá, ya sabemos que para crear una función debemos usar la palabra reservada def. Luego debemos usar el nombre de la función. En este caso ya nos dieron el nombre de la función, que es i-primo. Y recibimos un n, o un número que ustedes determinen, y lo que quieran. Vamos a recibir un solo parámetro. Y ese parámetro es la posición del número primo que queremos. En este caso, yo voy a estar repitiendo. Yo no sé hasta cuándo voy a repetir, porque no depende, no es un ciclo que me va a decir repite 100 veces, repite 20 veces. Es un ciclo donde yo no sé la cantidad de repeticiones. ¿Se acuerdan? Habían dos tipos de ciclo que he dicho, cuando yo conozco a priori la cantidad de repeticiones y cuando yo no conozco a priori. En este caso vamos a decir que, por ejemplo, repetir va a ser una variable booleana que decimos true. Como tenemos que hacer un contador de números primos, vamos a hacer contador igual 0. Y vamos a hacer entonces que mientras repetir sea igual true. ¿Sí? Yo podría haber puesto acá repetir, yo podría haber puesto simplemente acá mientras repetir. ¿Ya? También lo podría haber hecho así. ¿De acuerdo? ¿Qué me está indicando este igual repetir? Como esta variable repetir es booleana, si lo que tiene repetir es verdadero, va a entrar. Si no, si repetir es falso, no va a entrar, porque sería falso. Ahora, para que entiendan mejor, usamos while, repetir igual true. ¿Ya? Si repetir es igual a verdadero, significa que yo voy a entrar al ciclo. Entonces, nos faltó acá arriba el contador, ¿cierto? Y acá vamos a tener que crear un X que va a partir, bueno, podríamos hacerlo del 1, porque ya sabemos que arriba el 1 lo controla, ¿cierto? Lo voy a hacer del 1, para que ustedes digan, vamos a trabajar con los números positivos. X igual a 1. Entonces, repetir, ¿cierto? Mientras repetir, ¿qué vamos a hacer acá nosotros? Vamos a llamar la función es primo. Entonces vamos a hacer if es primo,
y le pasamos el X, porque el X sería el número que vamos a ir probando, X1, X2, X3, ¿ya? Y si el número es primo, que significa que se me vuelve verdadero, bueno, acá es lo mismo que hicimos acá arriba, yo puedo hacer if es primo, o le puedo colocar igual, igual, true, ¿de acuerdo? En este caso, si es primo, es verdadero, voy a entrar, y como es verdadero, el contador va a aumentar en 1, ¿sí? Porque encontré un número primo, entonces aumento el contador en 1. Ahora, ¿qué tengo que verificar? Que si el contador es igual al n, que es la cantidad de números primos que me pidieron, si eso sucede, yo tengo que decir repetir igual falso, porque ya encontré la cantidad que me pidieron y ahí termino el ciclo. Pero mientras el contador que yo tengo de los números primos no sea igual al número n que me pasaron, yo voy a seguir repitiendo, ¿sí? Entonces, fíjense acá, si es primo, el contador aumenta y después chequeo si es igual a n, ¿sí? Ahora, si no es primo, ¿qué tengo que hacer? Nada, solamente tengo que aumentar el x más igual 1. ¿Para qué? Para que pruebo con el 1. ¿Es primo el 1? No. Se transforma en 2, repetir si es verdadero. El 2 es primo, sí. El contador aumenta en 1 y verifico de inmediato si el contador es igual a n. ¿Ya? Si no lo es, va a pasar a 3. Sigue siendo verdadero el repetir, por lo tanto, ahora llamo a las funciones primo con el valor 3. Iría hacia arriba, chequearía todo lo anterior, y si es primo, va a aumentar el contador, y después comparo el contador con la cantidad de primos que me pidieron. Si no es igual, pasa a 4, y así a 5, a 6, hasta que el contador se transforme o sea igual a n, y en ese caso el repetir va a ser falso, el x va a aumentar en 1, pero acá cuando llegue el while se va a salir. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero acá, cuando terminemos el while, lo que tenemos que hacer es return. Ya, de hecho, lo podríamos hacer acá mismo, ¿eh? De hecho, el ciclo de alguna forma lo podría haber hecho acá, para que no salga, porque ¿qué me está complicando en este momento? Que el x va a aumentar en 1, ¿sí? Siempre. Entonces yo debería hacer acá, por ejemplo, return x menos 1. ¿Me entendieron por qué hago el x menos 1? ¿Me entendieron? ¿No? ¿No me entendieron? Sí, Chicos, porque al final del ciclo se va a sumar 1 y va a ser como un extra, entonces hay que restárselo. correcto, Daniela. Muy bien. Porque yo entré acá con el x, entré por ejemplo con el x5. 5 es primo si el contador de primo aumenta, llegué al número deseado, el repetir se transforma falso, pero después pasa por este valor, y el x, que era 5, se transformó en 6. Acá se hace falso y yo lo vuelvo. Y me dice que el primo es el 6, pero no era el 6, sino que era el 5, porque yo lo aumenté en 1. ¿De acuerdo? Probemos. Probemos acá y usamos la función, los ejemplos que nos dieron en, en la página, y décimo primo, y acá vamos a pasar primero el 1, C, control V, vamos a pasar el 20, y ya, de ahí vamos a, hacemos F5, ¿cierto? Ustedes están viendo, ¿cierto? El 2 y el 71. ¿Sí? ¿Vieron? 2, 71. Sí, profe, yo tengo una duda. Cuéntame, Eh, Camila. es que si sumó uno y después lo restó, ¿por qué? O Porque sea, supongamos que yo te vi el primer caso, el primer número primo. ¿Ya? Entras con el n vale 1. Repetir es verdadero. El contador se hace 0, el x vale 1. Mientras repetir, que vale verdadero, es igual a verdadero, esta condición me da verdadera, por lo tanto, ingreso al ciclo. Luego acá, llamo a la función es primo y la llamo con el valor 1. X es igual a 1. Entonces, como llamé a la función primo, me voy a ir hacia arriba. Salto acá. Ahora, el n vale 1, porque yo la llamé con el valor x, que es 1, y ese 1 lo recibe y lo guarda en n. N es igual a 1, es verdadero, por lo tanto, me retorna falso. El return me devolvía a donde me llamaron. ¿Dónde me llamaron? Acá. Entonces, acá donde dice primo, yo lo reemplazo por falso. Si falso, como es falso, no entra el if y el x aumenta en 1, ahora el x se transforma en 2. Vuelvo arriba, repetir, ¿es verdadero? Sí, no lo he cambiado, por lo tanto,
llama a la función es primo, pero con x igual 2. Vuelvo arriba, el n ahora vale 2. 2 es igual a 1, no, y me voy al else. El i vale 2. 2 es menor o igual que 1, porque n vale 2. 2 partido 2 es 1. Entonces, 2 es menor o igual a 2, falso, no entro al while, y me retorna verdadero. Como me retorna verdadero, me indica que devuelve. ¿Dónde me llamaron? ¿Dónde me llamaron? Acá. Entonces, es primo, 2 me devuelve verdadero. Como es verdadero, entro al if. El contador de los números primos aumenta en 1. Valía 0 más 1, quedan 1. 1, que es el contador, es igual al n, que habíamos dicho que era 1, con el que la llamamos. Como son iguales, entro y la variable repetir se transforma a false. Después de acá, como yo ingresé al if igual, como esta está a la misma altura al if, este x aumenta en 1. Entonces el x, que era 2, se transforma en 3. Ojo acá, Camila. Porque al x, tú probaste, el 2 era el primo, ¿cierto? Pero acá sales y el x, 2, le sumaste 1, se transforma en 3. Vas arriba, repetir es igual a true, y esto se hace falso, porque ahora repetir vale falso. Falso es igual a verdadero, esta condición se hace falsa, por lo tanto se termina el while, y paso a retornar acá. 3 menos 1. Me retornaría 2, porque 2 es el primer primo. Ya entendí. Porque acá siempre le vas a sumar 1 al número que tú estás probando. Entonces, como tú te pasaste en 1, porque eso siempre lo vas a hacer, tienes que restarle el 1. ¿Sí? Para evitar eso, acá tú podrías hacer uso de las funciones y podrías acá, en vez de hacer el return afuera, return x. Porque ahí al hacer return x nunca vas a alcanzar a ejecutar esto y tendrías que comentarlo. Esa es otra opción. ¿Me entiendes o no? Porque si el contador igual a 1, repetir igual a falso y retorno x. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahí lo voy a dejar comentado así, por si lo quieren, lo entienden más así. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguna duda con respecto al ejercicio que acabamos de plantear? ¿No? ¿Sí? No, profe, todo bien por mi parte. Ok, gracias. Muchachos, los demás no sean tímidos, indíquenme si van entendiendo o no van entendiendo. Profe, ¿Ya? yo tengo una duda, pero no Sí. es con respecto a esto, sino que es respecto a un ejercicio de Smog. O sea, no quiero que lo hagas, sino que quiero que me explique una cosa. Porque yo lo hice y al ejecutarlo me sale aceptado en todos los ejemplos. Y después lo entregué y me salió respuesta errónea. Entonces Ya. entendí. Recuerden que en Smog ustedes ahora le están pidiendo única y exclusivamente la función. Si ustedes subieron el punto pi y le agregaron un programa principal e hicieron un input o hicieron el llamado a la función, les va a dar error. Si les piden solo la función, suban solo la función. Y así subir solo la función, no ocupé ni el print ni el input, y igual me sale error, no entendí por qué. Habría que revisarlo, lo podemos Ya. ver a más rato en el horario de consulta o a lo que termine la clase. Ya. ¿Ya? Ok, entonces muchachos, vamos a hacer una función. Yo les voy a escribir acá, haga una función que reciba un número y lo retorne al revés. ¿A qué me refiero? Si yo recibo el número 12.345, me deberá entregar el número 54.321. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces, def, vamos a llamar a la función invertir. Esta función invertir va a recibir un número n. ¿Sí? ¿Profe, siempre con ese número solamente? ¿O con otro cualquiera? Cualquier número, de cualquier cifra. Entonces aquí se van a dar cuenta de que cuando dije al infinito más allá, da lo mismo. ¿Ya? Pregunta para ustedes, esto lo hemos estado haciendo ya bastante rato. ¿Cómo era que obtenían ustedes el dígito de la unidad de un número? Con el resto del ¿Ya? número entre 10. Ya, el resto módulo 10, ¿cierto? O sea, el n, en este caso módulo 10, ahí estaría sacando el dígito de la unidad. ¿Cierto, Sofía? Exacto. Ya.
eso que siempre nosotros cuando tengamos números y queramos sacar, por ejemplo, para sacar el 5, yo acá tengo que aplicar módulo 10. ¿Sí? Entonces, si después quisiera sacar el 4, yo tendría que hacer una operación antes, porque ya el 5 lo tengo, y después de sacar el 4, después el 3, después el 2, después el 1. ¿Ya? Técnicamente yo para ir descomponiendo un número, voy a tener que el número irlo dividiendo por 10 y sacando el dígito de la unidad. ¿Sí? Entonces, tengo que invertir el n. Yo voy a estar sacando números hasta que el n, que es el número que tú me pasaste, se transforme en 0. ¿Ya? Y este es un patrón, muchachos, que ustedes tienen que usar siempre para descomponer un número. Lo que vamos a ver ahora en este ejercicio es cómo se descompone un número. Primero les voy a explicar cómo se descompone el número y después de que hagamos la descomposición, porque yo les voy a hacer que esta función vaya sacando el número y me vaya mostrando los dígitos. Y después de eso, muchachos, lo que vamos a hacer es cómo se arma el nuevo número. Entonces, nosotros voy a primero descomponer. Entonces digo que mientras el n que me pasaron sea mayor que 0, ¿sí? Yo voy a guardar en d, el dígito, voy a guardar la unidad. Para eso hago n módulo 10 es igual a 0, como no, módulo 10 nada más. Estaba comparando. Hago el n módulo 10, ¿cierto? Al hacer módulo 10 estoy sacando el dígito de la unidad. ¿Sí? Como yo tengo el número de la unidad, ya lo puedo sacar. ¿Y cómo lo puedo cortar? Yo digo que n va a ser igual a n parte entera 10. Ahí estoy modificando. Con esto que estoy haciendo acá, porque ahí tengo los 3 pasos. Ahí está el paso 1, inicialización de la variable. Paso 2, condición. Y acá está el paso 3, modificación de la variable que participa en el ciclo. Si yo con esto hago, ojo, acá voy a colocar simplemente un print para que ustedes vean. No es que estoy haciendo una función con un print. Voy a colocar un print porque quiero que ustedes vayan viendo qué hace ese ciclo. Print D. ¿Ya? Y acá vamos, ya, con eso nomás, porque ahí va a terminar solo. Porque se dan cuenta que aquí en algún momento el n se va a transformar en 0 y va a terminar. Esto, muchachos, es solamente con fines pedagógicos para que ustedes vean lo que está haciendo. Para que después no digan, profe, usted hizo una función con un print. Ya, vamos entonces a hacer acá a la función invertir. Ojo, que como la función en este caso no tiene un return, yo la puedo llamar así. No tengo para qué asignarle una variable, porque el print está dentro de la función. No tengo para qué colocar print invertir, porque ya la función me está imprimiendo lo que yo quiero. Entonces, invertir, y vamos a colocar acá el número 12.345. Ya, voy a hacer F5, que esto tengo que guardarlo ahora, clase, sí. Entonces acá tenemos que hoy día es para la 102, hoy día es miércoles. Tengo que subirle todos estos ejercicios, a ver si me da el tiempo para que puedan estudiar antes del certamen. Ya, están viendo los resultados, ¿cierto? Me entregó primero el 5, después el 4, después el 3, después el 2 y después el 1. Se dan cuenta que yo descompuse el número de alguna forma. 5, 4, 3, 2, 1. Si ustedes leen de abajo hacia arriba, es 12.345. ¿Lo logran ver o no? Sí, profe. Entonces profe. con eso no es necesario descomponer unidades, decenas, centenas. No, porque es- con esto tú lo estás haciendo automático. Vas sacando, pero ojo, tú sacas el 12.345, entra. 12.345 es mayor que 0, verdadero. Sacas n módulo 10, sacarías el 5. Guardas en D el valor 5. Después el n es la parte entera de la división del n por 10. Es decir, me va a quedar, el n ahora se transforma en el 1234. ¿Sí? Entonces, acá me imprime el D, que es el 5, y el n ahora vale 1234. Vuelvo arriba, 1234 es mayor que 0, verdadero. Ahora, en la siguiente iteración, yo perdí el 5, porque ahora lo acabo de colocar encima del 5, ahora voy a colocar el n módulo 10. 1234 módulo 10, ahora el d vale 4. Y después el n es la parte entera de 10, entonces el n ahora va a ser 123. Y me va a imprimir el d, que es 4.
vuelvo arriba, 123 es mayor que 0, verdadero, ingreso, y saco al n, que ahora es 123, el módulo 10. Por lo tanto, ahora también pierdo el 4 y el d se transforma en 3. El n, como es la parte entera 10, el 123 se transforma en 12. ¿Sí? Y me imprime el d, que es el 3. Vuelvo arriba, 12 es mayor que 0, saco la unidad, que sería el 2, ¿ya? Y pierdo el 3. El n sería la parte entera, por lo tanto me va a quedar 1. Y luego va a imprimir el d, que es el 2. Vuelvo arriba, 1 es mayor que 0, sí. 1 módulo 10 me va a sacar el 1, el d vale 1. 1 parte entera 10, el n se transforma en 0 y me imprime el 1. Vuelvo arriba, 0 es mayor que 0, falso y termina. Cuando yo decía que perdía el d, es que yo, si quiero hacer algo con el dígito, tengo que hacerlo en la iteración. En esta iteración, si lo quisiera guardar, ahí lo iré a guardar en otra variable, alguna cosa por el estilo, porque después de la siguiente iteración, el 5 lo perdí, se transforma en 4. Después el 4 lo pierdo, se transforma en 3. Después el 3 lo pierdo, se transforma en 2. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Pero hasta ahí, muchachos, lo que hicimos fue tomar un número y descomponerlo por unidad. Yo quiero ahora armar el número. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo para descomponer un número dividí por 10, ¿qué tendría que hacer yo para armar un número? Multiplicar por 10. Multiplicar por 10. Pero como quiero crear un nuevo número, el n2 lo debo inicializar. ¿En qué valor se le ocurre que lo debiera inicializar? ¿En qué valor terminé con el n acá? ¿El n? ¿Con qué valor terminó? El d. ¿Con qué valor terminó el n cuando terminaba el ciclo? Con 0. Ya, entonces el n2 lo partimos en 0. Ya, y fíjense, acá tengo el dígito de la unidad. Entonces yo antes de hacer el print, bueno, voy a borrar el print, lo que voy a hacer ahora es n2 va a ser igual a n2 por 10 más el dígito más el d. ¿Por qué? Porque yo la primera vez que yo multipliqué 0 por algo es 0 más d, sumé la unidad. Después esa unidad, si yo la multiplico por 10, se va a transformar en decena y le sumo la unidad a siempre, porque el dígito d siempre era la unidad. ¿Se dan cuenta? Al dividir, sacaba el 5, después cuando se convertía en 1000, sacaba el 4, que era la unidad, después sacaba el 3, que era la unidad. Entonces yo siempre voy multiplicando y sumando la unidad. Ahora, fíjense, voy a hacer un print del n2. ¿Ya? Voy a llamar a la función invertir nuevamente f5, y fíjense lo que estoy haciendo acá. El 5 se transforma en 54, después multiplicar por 10 se transforma en 540, más en la unidad 3, 543. Después el 543 multiplicado por 10 se transforma en 5430, más la unidad 2. Después el 5432 al multiplicarlo por 10 se transforma en 53.321. O sea, 320 y le sumamos la unidad. ¿Se dan cuenta cómo voy construyendo el número? Porque estoy multiplicando al multiplicar por 10, ese número inicial lo voy corriendo a la unidad. Después, o sea, a la decena, después a la centena, a la unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, y así voy moviendo cada vez que yo tenga que ir multiplicando. Entonces, acá, yo lo que debería hacer en vez del print, yo lo que debería hacer acá ahora es el return. N2. Ahora, ¿este return N2 está bien ahí? No, tiene que correrse un espacio más afuera. ¿O no? ¿Y por qué está mal ahí? Porque si no se va a ir borrando todo el tiempo el número. No, porque a la primera iteración me va a sacar. Ay, Entonces no va a alcanzar. Ese es el detalle. Si yo lo coloco acá, entra, saca la unidad y me bota el tiro en una iteración. Porque recuérdense que el return, cuando dentro de una función, bueno, el return siempre está dentro de una función. Por lo tanto, el return, cuando se encuentra un return dentro de una función, te saca de la función, te devuelve a quien lo llamó. Por lo tanto, debe estar acá el while, porque yo hago toda la iteración y cuando termino la iteración, ahí retorno el n2. Entonces, ahora como hay un return, si yo hago acá invertir, fíjense, si yo hago un F5, no me muestra nada. Pero dice, profe, pero sí la llamó. Sí, la llamé, pero no le dije que mostrara el resultado. Por eso tengo que hacer el print. Al hacer el print, me estoy llamando a la función
Y, o sea, estoy diciendo, muestra lo que te devuelve la función f5. En el caso anterior la llamaba. Y lo que les decía anteriormente, la llamaba, pero no hacía nada con el resultado, entonces no tenía mucho sentido. Entonces, ahora voy ahí y me dice que 54.321. Lo invertí. ¿Se entiende, no? ¿Entendieron? Profe, ¿Sí? profe, ¿me explica la parte del N2 de nuevo, porfa? Que me perdí ahí. Como que se me cortó y no, tampoco caché bien. Ya. Le sacamos un poco la salda. Volvemos acá. Print P. Entonces al hacer eso, tengo que hacer ahora acá. Así estaba. Si yo hago F5 ahora, me muestra las unidades del número. O sea, me descompone el número de un número, ¿cierto? Me saca el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Me va a mostrar los dígitos que componen el número. ¿Sí? Yo les explicaba de que si esto era para descomponer un número. Esos son los pasos para descomponer un número. ¿Sí? Y voy a ir sacando de a un número. Entonces, yo les dije, si para descomponer un número tengo que dividir por 10, si yo quiero armar un número, voy a tener que multiplicar por 10. ¿Ya? Y el n, cuando nosotros estábamos descomponiendo, terminaba en 0, por lo tanto, para crear un nuevo número, el n2 va a partir de 0. O sea, si un número muere en 0, el que nace parte en 0, y de ahí vamos a construir. ¿De acuerdo? Entonces, el n2 parte en 0, y este n, mientras el número que me pasa sea mayor que 0, saco el dígito de la unidad del n, y luego trunco el número, le saco la unidad, al hacer la parte entera. Y acá está la nueva parte. Entonces mi n2 va a ser igual a n2 por 10 más d. ¿Para qué hago eso? Y acá dijimos print n2. Porque aquí, fíjate, la primera vez el n2 vale 0. 0 por 10 me va a dar 0. Más el d, que en este caso sería 5, me va a generar que el n2 vale 5. Pero la segunda vez, como el n2 ya tiene un número, es 5, que será la unidad, 5 por 10 me va a generar la decena, se va a transformar en 50. Y a ese 50 le voy a sumar el d, que sería el siguiente número que es el 4, que es la unidad. 50 más 4 me va a quedar 54, y tendríamos esa parte del número. Vuelvo arriba, el n ahora es 123, sacamos el dígito 3, y el 123 se transforma en 12, y ahora el n2, que era 54, al multiplicarlo por 10, se transforma en 540. Y ese 540 le sumo el d, que es el 3. Entonces me estaría quedando 543. ¿Sí? Vuelvo arriba, el n, que ahora es 12, es mayor que 0, verdadero. Y el d, sacamos el dígito de la unidad, sería 2. Hacemos la parte entera, el n se transforma en 1. Y el n2, que era 543, al multiplicarlo por 10, se va a transformar en 5.430. Más el d, que era 2, se va a transformar en 5.432. ¿Sí? Y vuelve arriba, el n vale 1, es mayor que 0, ¿sí? 1 módulo 10 me va a dar 1, por lo tanto el d vale 1. 1 parte entera 10 se transforma en 0, y el n vale 0. Y el n2, que valía 5.432, al multiplicarlo por 10, se va a transformar en 54.320. Ese 54.320, al sumarle un d, que era el 1, se va a transformar en 54.321. Y ahí el n, 0 es mayor que 0, sale y se termina. Y ahí deberá terminar, o sea, deberá terminar la función. Ahora te voy a mostrar para que veas los resultados parciales. 5, 54, 543, esos son los resultados parciales. Te das cuenta cómo se va componiendo el número. Ahora, para terminarlo, uno deberá hacer acá return, y uno deberá retornar n2, ¿cierto? Porque n2 es el valor que te interesa. Y acá, como ahora no hay ningún print en la función, yo tengo que colocar print al llamado de la función para que me muestre lo que la función me está devolviendo. Hago F5 y ahí me va a decir 54.321. ¿Ya? ¿Lo entendieron hasta ahí? ¿Se entendió? Ya, ¿No se entendió? Sí, profe, se entendió súper Sí. clarito. Muchas gracias. Ok. Ahora, fíjense, hay otro ejercicio que ustedes le dicen muchas veces, hagan una función que la función llamada palíndromo.
¿A ustedes han escuchado hablar de los palíndromos o no? Están los palíndromos en string. Por ejemplo, Ana es un string, porque si yo doy vuelta Ana, al revés también es Ana. O una palabra compuesta, Anita lava la tina. Si ustedes invierten Anita lava la tina, se van a dar cuenta que también logran Anita lava la tina. Esos serían palíndromos. Son palabras que se leen de igual forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. O sea, si yo lo invierto, es el mismo. En este caso, el 12.345 no es palíndromo, porque si yo lo invierto, no sigue siendo 12.345. ¿Cuál sería palíndromo? Por ejemplo, el 12.321. Al invertirlo sería 12.321, por lo tanto sí sería palíndromo. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, muchachos, ahora, hagan la función palíndromo, que recibe como parámetro un número n? Y la función palíndromo me va a retornar true si es que el número es palíndromo y falso si no. ¿Qué harían ustedes? Pueden usar la función invertir. Son las 12:25, a las 12:30 conversamos. Les voy a dar 5 minutos para que lo piensen. Ustedes me indican, yo creo que está bien que lo hagamos acá en presencial, o quieren irse a trabajar en grupo. ¿No? Presencial nomás, profe, yo creo mejor. Ya, sí, 5 minutos, no vamos a demorar más en ir y volver. Ya, jóvenes, piénsenlo y de ahí voy a preguntarles cómo lo harían. A grabar, ¿cierto? Ya. ¿Cómo hacemos entonces la función? ¿Cómo hacemos la función acá, palíndromo? De la siguiente forma. Nosotros hicimos el n, entonces, por ejemplo, podemos hacer inmediatamente lo siguiente. Lo voy a hacer primero paso a paso. Puedo hacer que n2 va a ser igual a invertir. Llamo la función invertir con el n. Y después digo si n2 es igual a n. ¿Sí? Si n2 es igual a n, return true. Y si no, return false. ¿Sí? Así ustedes podrían haber hecho la función palíndromo. Ahora, para aquellos que ya lo entienden un poco más avanzado, ustedes podrían haber dicho, oye, profe, pero incluso se puede hacer más corto. Sí, ustedes podrían haber dicho acá, return n es igual a invertir n. También lo podrían haber hecho así. ¿Ya? Porque acá ustedes van a retornar el resultado de esta comparación. Y ustedes lo que están haciendo ahí es, van a llamar a la función invertir, regresa el valor, ese valor lo comparan con el n, y si es igual, va a retornar true, y si es distinto, va a retornar falso. ¿Se entendió? Profe, o sea, en el ejemplo que hizo primero, la única diferencia es que le puso un valor a N2, que es invertir, y abajo directamente lo puso en el return, ¿o no? Acá la diferencia es que yo guardé el número en una variable y después comparé esa variable con un if. Como que yo le di la lógica, lo di un poco más procesado, porque dije, si son iguales, retorna true. Si no, retorna falso. Ya. Acá lo que estoy diciendo es, compara este resultado, compara esas dos variables, esos dos valores, y devuelve el resultado. Porque si son iguales, me vas a retornar true, pero si son distintos, me va a retornar falso. ¿Me entiendes, no? Es lo mismo, pero más corto. Ahora, muchachos, yo les muestro para que ustedes tengan un abanico de opciones. No estoy pidiendo que ustedes se preocupen de entregarme este tipo de soluciones. Recuerden que para el certamen, para la tarea, ustedes háganlo como sea, pero que funcione. ¿De acuerdo? Es lo importante en este momento, en este curso, es que ustedes resuelvan el problema, no que optimicen. ¿Ya? Ok. Vamos entonces, muchachos, a lo siguiente. Vamos a ir acá. ¿Están viendo el Excel ahora, cierto? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a hacer un ruteo para entender, porque no hemos hecho un ruteo de funciones. Vamos a ver. Lo que habíamos visto anteriormente era que nosotros, cuando teníamos un ruteo, partía de la parte principal, pero acá hace esto es lo que hace Python. Se da cuenta de que hay una función llamada foo, se da cuenta que hay una función llamada to, y llega a la parte global. Y acá comienza. Y entonces me dice que t es igual a true. ¿Ya? Entonces, acá en t yo coloco
true. Salto a la siguiente línea. Después dice que W es igual a 18. Entonces coloco W18. Después me dice que D es igual a 4. Y coloco en la siguiente fila el valor 4. Recuerden que debe haber un valor por fila. ¿Por qué? Porque acá nos está indicando, este ruteo nos está indicando que así está transcurriendo el tiempo, hacia abajo. ¿Qué me indica? Que lo primero que hizo el computador fue crear la variable t con el valor true, después creó la variable w con el valor 18, después creó la variable d con el valor 4. Me está dando tiempo, por eso no pueden haber dos valores en una misma fila, porque no sabría cuál se desarrolló primero. Y recordamos que esto era secuencial. Ya, tenemos estas tres instrucciones ya realizadas y llegamos a un while. Y acá dice while t. Y dicen, bueno, ¿cómo sé esto? Bueno, me voy a ver qué vale t. T vale true. Como t vale true, entonces, mientras sea verdadero, ingreso. Acuérdense que el while, cuando la condición es verdadera, ingreso. En este caso, no hay condición, pero hay un valor que es verdadero. Como es verdadero el valor, ingreso. Y acá llamo a la función w, o sea, llamo a la función to con el valor w. ¿Qué significa eso? Que yo desde aquí me voy a ir a la función to. ¿Sí? Le pasan el valor w. ¿Cuánto vale w? 18. Por lo tanto, yo estoy llamando a la función to, lo voy a colocar acá, así estoy llamando a la función, ¿cierto? Estoy colocando to con el valor 18, porque eso es lo que vale la w. Ese es el valor que me interesa. Por lo tanto, acá, cuando yo recibo el llamado, el i toma el valor que me están pasando. ¿Cuánto vale el i? El i vale 18. Espérense. 18, ahora sí. ¿Sí? Entonces, yo coloco, fíjense, si hubiesen dos variables i, yo tengo que ir a acá, arriba, dice to. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos los ámbitos de acción. Hablamos del ámbito global y al ámbito local, ámbito local. Por lo tanto, si yo llamo a la función, el i, que estoy trabajando en la función to, es este. Supongamos que acá hubiese habido otro i. ¿Ya? ¿Por qué no modifico este i? Porque este es el i global. En cambio, estoy trabajando dentro de la función, por lo tanto tengo que modificar el i de la función. ¿Se entiende eso, no? Ya. Entonces recibo el i y lo guardo con el valor 18. Después me preguntan acá, déjenme que me está molestando un poquito esto. Después llamo a la función foo, ¿de acuerdo? La función foo, entonces aquí yo llamo a la función, vamos a recordar, que de aquí yo me fui a la función to, y de aquí me voy a ir de la función foo, o sea, de la función to me voy a ir a la función foo, ¿sí? Entonces aquí yo llamo a la función foo, con el valor i. Entonces yo aquí estoy llamando a la función ahora foo con el valor i. ¿Cuánto vale el valor i? Vale 18. ¿De acuerdo? Entonces la función foo, el parámetro h toma el valor 18. ¿Ya? Y ahora pregunto, si h módulo 2 es distinto de 0, muchachos, y aquí está la gracia cuando ustedes han hecho ejercicio. ¿Quién me está preguntando acá? ¿El programa qué me está preguntando? ¿Cómo ustedes traducirían esa condición? H módulo 2 distinto a 0. ¿Si es par? Si es impar, porque es distinto de 0. Para que fueran par, era igual a 0. Entonces me está diciendo, ¿18 es impar? No. Como no es impar, me va a retornar true. ¿Se entiende, no? Entonces, en la medida que ustedes hacen ejercicio, este tipo de lectura lo traducen inmediatamente. Y eso es lo que yo les digo a ustedes. Si ustedes han hecho ejercicio, cuando llegan al certamen, hay cosas que la van a traducir más rápida. Cuando uno se da cuenta, cuando no han hecho mucho ejercicio, cuando ustedes empiezan a 18, módulo 2, sacan el resto y después lo comparan. Porque a veces empiezan a hacer la parte operatoria. Cuando hay cosas que ustedes ya deberán traducirla automáticamente al lenguaje natural, digamos. Entonces, h módulo 2 distinto a 0 es impar. Me dicen, ¿18 es impar? No. Entonces, vamos acá y me retorna true. ¿Sí? ¿Dónde me retorna true? Me va a retornar true a donde me llamaron. ¿Quién llamó a la función foo? Acá. Entonces, este return true sería acá. Entonces, ahora foo sería true, porque eso es lo que me devolvió.
Como es true, yo pregunto si verdadero, entro. ¿Y qué es lo que hago con el i? Al i lo divido en 2. ¿Sí? Entonces, me voy acá a mi función to, y el i, que vale 18, lo divido en 2. 18 dividido 2 es 9. ¿Sí? Como entré al if, no entro al else, y ahora me dice retorna i. ¿A quién le retorno i? ¿Quién llamó a la función to? La llamaron acá, ¿cierto? Entonces, este i lo devuelve acá. Entonces, ahora, ¿cuánto vale w? W vale 18. O sea, W vale 9, ¿no? Ahora, ¿me entendieron esa parte, muchachos, o no? Sí, profe. Ya, porque yo voy a dejar de hacer la flecha. Lo de la flecha era como para explicar un poco. Ahora, fíjense acá. D es igual a to de D. Entonces, llamo a la función to, me voy arriba. El D, ¿cuánto vale? 4. 4, ya me vale el 4. Entonces, ahora el I vale 4. ¿Ya? Me preguntan después si foo de 4. Voy arriba, porque estoy llamando a la función foo, voy arriba y el 4 lo guardo en h. Entonces h también vale 4. ¿Ya? Y acá preguntan, ¿4 es impar? No, por lo tanto me retorna verdadero. ¿Qué me retorna verdadero acá? Como me retorna verdadero, entro al if y el i ahora lo divido 2. Entonces el i ahora vale 4 dividido 2, 2. Como entra el if, no entra el else y llego acá al return y me devuelve inmediatamente acá 2. Entonces ahora el d vale 2. ¿Sí? Me preguntan acá, w 9 menos 1, 8, ¿es igual a d? 8 es igual a 2? Falso. Como es falso, no pasa acá y volvemos otra vez al while porque ya no hay nada más intentado. Y voy arriba. No se ejecuta el print porque el print está a la misma altura del while, es decir, el print está fuera del ciclo. Entonces llegamos al if, como es falso, no hace nada, y volvemos a preguntar arriba. ¿T sigue siendo verdadero? Sí, por lo tanto ingreso y ahora llama a la función to, pero con el 9. Entonces llamé a la función to con el 9, por lo tanto hace que el i ahora valga 9, ¿cierto? Y aquí llamo a la función foo con el 9, por lo tanto el h vale 9. Acá, 9 es impar, sí. Por lo tanto, esto se hace verdadero y me retorna falso. Como me retorna falso, acá yo no entro a este if y me voy al else, y significa que al i le sumo 3. ¿Ya? ¿Cuánto vale el i? Vale 9. Estoy ahora en la función to, ¿cierto? Porque ya me retornó falso. Entonces acá es falso. Entonces el i es 9 más 3, entonces se transforma en 12. Y me retorna 12. ¿A dónde retorna 12? A W, que fue que lo llamó. Entonces W ahora es 12. Y llamamos a la función to, pero con D. ¿Cuánto vale D? 2. Entonces llego acá y el i ahora vale 2. ¿Sí? Llamo a la función foo con 2. Voy arriba, entonces el h vale 2. 2 es impar, no, por lo tanto esto es falso, me voy acá y retorna verdadero. ¿A dónde retorna verdadero? Acá. Como retorna verdadero, el i lo divide en 2. 2 dividido en 2 me va a dar que es 1. ¿Sí? Y después me dice retorna i. Voy a borrar los dibujos porque ya se empieza a mover esta cosa. Y me retorna i. ¿A dónde retorna i? Al d. Por eso ahora me queda 1, ¿cierto? ¿Se entendió? ¿Aló? Me falta acá Sí, el profe. 1 y después me retorna 1. ¿Sí? Entonces, ahora pregunto, w menos 1, 12 menos 1 es 11, ¿es igual a 1? No. Vuelvo arriba y sigue siendo verdadero, correcto. Entonces ahora llamo a la función llamo a la función to con w. To es 12. Entonces me voy arriba y el i vale 12. ¿Sí? Llamo a la función foo con el valor i. Por lo tanto, ahora h vale 12. ¿Sí? H es par, o sea, h es impar, no, por lo tanto me retorna true. Como me retorna true, entro a esta parte y el i lo transforma la mitad. Entonces, el i de true se transforma en 6 y me lo retorna y lo guardo acá en w, que se transformaría 6. ¿Sí?
Luego llama a la función to con el valor d. ¿Cuánto vale d? 1. Entonces, me voy a la función to, el i vale 1. Colocamos 1. ¿Sí? Llamo a la función foo con el valor 1. Por tanto, h vale 1. H es impar, 1 es impar, correcto, me retorna falso. Como me retorna falso, no se ejecuta esta parte, me voy a else y al i le sumo 3. Entonces, acá en i queda en 1 más 3, transforma en 4. ¿Se entiende? 4. ¿Ya? 1 más 3 transforma, y después me retorna el i. ¿Cuánto vale i? 4. ¿Y dónde lo retorna? En d. Entonces, ahora el d vale 4. ¿Sí? Ahora preguntamos, 6 menos 1, 5, ¿es igual a 4? No. Volvemos otra vez y llamo a la función to con el valor 6, lo que implica que el valor i vale 6. Llamo a la función foo con 6. Al llamar a la función foo con 6, implica que el h vale 6. Y luego preguntan, h módulo 2, aquí preguntan, 6 ¿es impar? No, como no es impar, me retorna true. ¿Dónde retorna true? Acá. Como esto va a ser verdadero, porque sí verdadero, al i lo divide 2. Entonces, ¿cuánto vale i? El i valía 6, dividido 2, transforma en 3. ¿Ya? Y como ingresé a esta parte del if, me voy acá y retorna i. ¿Dónde retorna? ¿A qué lo llamó? ¿Quién llamó a true? W. Entonces, W se transforma ahora en 3. ¿Ya? Después el D, llamamos a la función to con el valor D, que sería 4. Entonces el I vale 4. Con la función acá, llamo a la función foo con el valor 4, por lo tanto H vale 4. ¿Sí? Voy arriba. Como el H vale 4, pregunto si el H es impar. No es impar, por lo tanto me retorna true. ¿A quién retorna true? ¿A quién llamó? Por lo tanto, esto es true. Como es true, el i lo divido 2. Entonces el 4 se transforma en 2. ¿Ya? Y luego, como entré a esta parte de la división, no entra el else y me retorna i. ¿Dónde me retorna i? ¿A quién llamó? Por lo tanto, el d vale 2. ¿De acuerdo? Y ahora pregunto, w menos 1 es igual a d. W vale 3. Menos 1, 2. ¿Es igual a 2? Verdadero. Como es verdadero, entro a este if y el t se transforma en falso. Por lo tanto, acá coloco falso. ¿Ya? Como no hay nada más de sentencia, vuelvo arriba y pregunto, ¿t es verdadero? No, es falso. Sale y me va a imprimir w, d. Por lo tanto, ¿cuánto vale w, d? W vale 3 y d vale 2. Y eso lo imprime hacia el lado, sin la coma. 3, espacio, 2, porque la coma en el print significa concatenar y espacio. Y ese sería el resultado. ¿Lo entendieron? ¿Aló? Chicos, ¿siguen ahí? Sí, ¿Los profe. perdí? Sí, profe. Sí, yo también entendí, Entendió. profe. Ya. ¿Todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que agregar? Eso, si podía volver, subir un poquito. Pero ahí está. Gracias, profe. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Profe, este ruteo ¿Sí? lo va a enviar igual o sea, lo va a subir igual al aula, ¿no? ¿Sí? Por si acaso, este ruteo, si lo quieren hacer, es del certamen. A ver, déjenme copiárselo. Es este certamen del 2018, segundo semestre, certamen 1. Control C. Profe, no sé si ya lo subió, pero ¿hay algún lado donde uno pueda practicar de certámenes antiguos? O más que nada para empezar a practicar. En ese link que te mandé, prograwsm.cl, ¿Ya? ahí están todos los certámenes antiguos. Y voy a subir a aula el certamen del semestre pasado para que lo vayan haciendo, si es que ya no lo tienen. ¿Ya? Ya. Es que el que acaba de mandar el link arroja solamente el que acabamos de hacer. Ya.
progra.usm.cl. Si tú entras a progra.usm.cl, hay un link ahí en la pantalla principal, te va a decir, acá mira. Si tú te vas atrás acá, en el caso mío, te van a mostrar todos los certámenes anteriores. Ahí está, bueno. Si te vas a inicio, esto es lo que está, con Progra USM, esto es lo que vas a ver. Y acá tienes que pinchar en certamen anteriores y obviamente elegir certamen 1. Ya, gracias. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. ¿Dudas? ¿Algo que señalar? ¿No? No, profe, todo bien. Ya. ¿Qué otra cosa íbamos a hacer? Se me había olvidado. Creo que ese estábamos, ¿no? Ya hicimos del palíndromo, hicimos el ruteo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Les voy a subir este ejercicio. Están viendo el PPT, ¿no? Sí, profe. Se los voy a subir para que les queden ejercicios propuestos que pueden desarrollar además. Ya. Vamos a hacer, es que me queda 15 minutos, vamos a ver si podemos hacer este ejercicio. Este es el certamen 1 del 2018, segundo semestre. Yo sé que ustedes ven estas fórmulas y entran en pánico. Por eso lo vamos a hacer para que ustedes pierdan el miedo y se den cuenta que en realidad estas fórmulas a veces son simplemente reemplazar los valores de las variables. ¿Ya? Nos dice acá, los ingenieros de la USM solicitaron a los estudiantes de programación realizar un programa para evaluar el comportamiento de un circuito RC simple. Específicamente quieren estudiar el valor de la siguiente función. Nos están indicando que el voltaje con respecto al tiempo se obtiene con un voltaje inicial y nos dan acá la función exponencial E menos T partido en RC. ¿Ya? Entonces nos dicen que esta fórmula depende de 4 parámetros, que es el tiempo, el voltaje inicial, la resistencia y, bueno, y el C, no lo voy a entregar, y el C, vamos a hablar de variables, RC. Dado que necesitan contar con una alta precisión, se requiere aproximar de la mejor forma posible la función exponencial involucrada. Esta función es la que queremos precisar, ¿sí? Entonces, esta precisión nosotros la podemos lograr porque tenemos la siguiente serie que la genera. Cuando nosotros tenemos e elevado a x, lo podemos obtener como la sumatoria de un n igual 0 hasta un n determinado. Entonces ustedes van a sacar y esta sumatoria de, en el numerador colocamos la potencia de x elevado a n, partido por el factorial de n factorial, ¿cierto? Y esta se puede descomponer como esta sumatoria, porque x elevado a n partido por n factorial, esto es x, si la primera vez n va a ser 0, x elevado a 0 partido por 0 factorial es 1, después cuando el n vale 1, me va a dar x elevado a 1 por 1 factorial, me va a dar x, porque x elevado a 1 es x, partido por 1, x, pero cuando el n vale 2, me va a quedar x elevado a 2, partido por el 2 factorial, más cuando el x vale 3, se dan cuenta que acá esta sumatoria va incrementando el n. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es sumar los n primeros términos, ¿sí? Ahora dice, conociendo toda la información, se solicita realizar, bueno, un diagrama flujo, pero nosotros lo vamos a hacer en programa, que calcule la función b de t para un tiempo, un voltaje inicial, una resistencia y una continuidad, y un n ingresados por el usuario. Es decir, nos van a decir la cantidad de términos que queremos sumar. ¿Sí? Ahora, fíjense acá. Recuerde que e elevado a menos x es lo mismo que tener 1 partido en e de x. ¿Se entiende, no? Entonces significa, si acá tengo un e menos, si nosotros hacemos un cambio de variable, a todo t partido por rc lo llamamos x, nos va a quedar que es voltaje inicial. A ver, déjenme. Acá puedo escribir. Ya. Entonces, en base a la aclaración de abajo, nosotros podemos decir que B de T va a ser igual a un voltaje inicial, ¿cierto? Voltaje inicial multiplicado por E, bueno, voy a dejarla con la E mayúscula, no tengo ese símbolo, E menos, E elevado a menos X, ¿sí?
Y nosotros podemos decir que X va a ser igual a T partido en R por C. Hacemos ese cambio de variable. ¿Sí? Entonces, calculamos el X y después acá, este va a ser este X que tenemos acá, lo vamos a reemplazar acá en esta sumatoria. ¿Ya? ¿Se entendió lo que tenemos que hacer o están muy perdidos, chicos? ¿Aló? Yo me perdí Houston. un poco, profe. ¿En qué se perdieron? ¿En qué parte? ¿Vieron la sumatoria y entraron a correr en círculo? ¿No? ¿Sí? ¿Tienen miedo a las matemáticas y están estudiando ingeniería? Todos pasamos por lo mismo, así que no se asusten. A ver, chicos, veamos. Primero, me están diciendo a mí, vamos a descomponer. Fíjense, ¿por qué hago este ejercicio? Para que se den cuenta que ustedes pueden crear una función que calcule la potencia. Bueno, en este caso, x elevado a n, nosotros podríamos crear la función potencia, pero vamos a usar el operador asterisco asterisco que tenemos, que no es necesario. Pero sí necesitamos crear la función factorial, porque, o también podríamos importarla, pero nosotros la vamos a crear para reforzar el concepto de funciones, que es lo que queremos. ¿Cómo creamos la función factorial? Hacemos def factorial, ¿sí? Y acá recibo el valor n. ¿Todos saben cómo se calcula el factorial? Cinco factorial se define como 5 por 4 ¿sí? Por 3 por 2 por 1. Es decir, 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 120 por 1, 120. Eso sería que, como ustedes también saben, la multiplicación es conmutativa. Es lo mismo que ustedes digan 1 por 2 por 3, 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Ustedes dicen 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 3, 4. 24. 24 por 5, 120. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a recibir el n, que sería el 5, y en base a ese número tenemos que generar el resultado del factorial. En pocas palabras, si ustedes se dan cuenta acá, lo que están haciendo es, multiplico el 5 por 4, lo acumulo, ese resultado que acumulé lo multiplico por 3, lo acumulo, esto lo multiplico por 2, lo acumulo, y así sucesivamente. ¿Para qué hacemos eso, muchachos? Para nosotros ir acumulando una multiplicación. ¿De acuerdo? Nosotros ya hemos dicho cómo se trabaja el patrón de acumulación. Cuando queremos acumular, tenemos que declarar una variable, por ejemplo, factorial, con el valor elemento neutro de la operación que queramos hacer. ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación? El 1. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo recibo el n, que es el límite. Yo tengo que generar estos valores, el 1, el 2, el 3, hasta llegar al n. Por lo tanto, voy a crear, por ejemplo, acá un x, que es igual a 1, y voy a decir, mientras mi x sea menor o igual que el n, porque fíjense que era del 1 hasta el n, mientras mi x sea menor o igual a n, ¿qué voy a hacer yo? F va a ser igual, porque este es el patrón de acumulación. Nosotros dijimos siempre que sea una acumulación, afuera declaramos la variable en un elemento neutro, y dentro hacemos f es igual a f más la operación que queramos hacer, suma o multiplicación, en este caso multiplicación, por el valor x. Y luego el x debemos aumentarlo en 1 para que el ciclo en algún momento termine. Y una vez terminado eso, nosotros hacemos un return f. ¿Sí? ¿Entendieron lo que hago acá o no? Sí, no, Sí, se pierde. Parto con el f1, x igual a 1, 1 menor o igual a 5, sí. F va a ser igual a f, que vale 1, por el x. 1 por 1, 1. Entonces el f vale 1, el x se transforma en 2. ¿Sí? Y así, lo vamos a hacer rápidamente como ruteo para ver si logramos entender. Vamos a tener acá la variable, entonces, el n por un lado, vamos a tener el f por otro lado, y finalmente vamos a tener el x. ¿Sí? Dijimos que íbamos a ingresar el n5,
Por lo tanto, el n vale 5, después me está indicando que el f vale 1 y finalmente me está indicando que el x vale 1. ¿Sí? While x es menor o igual a n, el x vale 1, 1 es menor o igual a 5, verdadero, ingreso, y ahora hago esto. Cuando tengo una asignación, desarrollo primero la parte derecha. Entonces, f por x, f vale 1 por x, 1, 1 por 1, 1, y ese valor lo guardo en f. Entonces, el f ahora vale 1. ¿Sí? Luego, al x lo aumento en 1. X vale 1 y le sumo 1, entonces el x ahora vale 2. ¿Sí? Vuelvo arriba. 2 es menor o igual que n, que es 5, verdadero, como es verdadero ingreso al while, y ahora hago f es igual a f por x. F vale 1, el x vale 2. 2 por 1, 2. Ese resultado lo guardo en f, entonces ahora mi f vale 2. Y el x aumenta en 1, 2 más 1 se transforma en 3. Vuelvo arriba, 3 es menor o igual que 5, verdadero. Como es verdadero, ingreso al ciclo, y ahora hago f por x, f vale 2 por 3, 6. Y ese resultado 6 lo guardo en la variable f. Entonces ahora f vale 6. ¿Sí? Y el x lo aumento en 1. 3 lo aumento en 1, se transforma en 4. ¿De acuerdo? Vuelvo arriba. 4 es menor o igual a 5. Eso es verdadero. Por lo tanto, ahora lo que hago es que mi f es igual a f por x. F vale 6. 6 por 4, 24. Y ese valor 24 lo guardo en f. Entonces ahora f vale 24. Luego el x aumenta en 1 y se transforma acá en 5. Vuelvo arriba. 5 es menor o igual que 5, verdadero, porque son iguales. Ingreso y ahora hace f por x. F vale 24 y el x vale 5. 24 por 5 es 120. Entonces ahora el f vale 120. Y el x aumenta en 1, 5 más 1 se transforma en 6. Y vuelvo arriba, 6 es menor o igual que 5, falso, porque no es menor, es mayor. Se termina el while y paso a la siguiente sentencia, que es un return f. Entonces me estaría retornando 120. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. ¿No? ¿Se Sí, perdieron? profe, como el agua. Ya, entonces muchachos, acá, ojo, que esta función ustedes aprendieron acá a trabajar con un acumulador de multiplicación que lo habíamos señalado, pero nunca lo habíamos implementado. Otra cosa al respecto de esto, porque ahora vamos a tener que dejar la clase hasta acá, ya les voy a explicar por qué. Lo vamos a terminar en la próxima clase, lo podemos desarrollar, y la idea es que traten de hacerlo ustedes, ¿ya? Porque al final, al cabo, que ustedes en alguna parte van a tener que usar un suma igual 0 y luego tienen que hacer un ciclo. Esa sumatoria que ustedes están viendo ahí se podría resumir como lo siguiente. Ustedes dicen, por ejemplo, el n es igual a 0, suma es igual a 0 y dicen mientras el n sea menor o igual a un n mayúscula. Donde el n mayúscula, ustedes lo van a tener que hacer, es igual a un int de un input y ustedes van a colocar ingrese límite de la sumatoria. Que de hecho se lo dice que ustedes lo tienen que pedir acá, porque dicen n ingresado por el usuario. Entonces ustedes ahora lo que acaban de hacer acá, voy a borrar lo que estaba, los dibujos, ¿cierto? Entonces, eso lo tenemos acá. Ups. Pedimos el límite de la sumatoria, hacemos el n igual 0. ¿Por qué el n igual 0, muchachos? Simplemente porque acá nos decían en la sumatoria, acá nos están indicando de que el primer término parte, acá, me están indicando de que el primer término, bueno, aquí me están viendo, ¿no? Ahí, el n parte en 0, por eso regalaron mi n minúscula en 0, suma 0 porque en este momento no tengo nada que sumar, y dice mientras el n sea menor o igual al límite, porque fíjense, esta sumatoria me indica que este n va a ser 0, va a estar repitiendo hasta que el n mayúscula, hasta que este n minúscula logre el valor del n mayúscula. Entonces, mientras eso suceda, lo que van a hacer ustedes, suma va a ser igual a suma más, y acá ustedes van a tener que hacer, por ejemplo, el x, que ya lo deberíamos haber definido arriba, x partido, o sea, x elevado a n, ¿cierto? X elevado a n, porque acá ustedes tienen, eso lo estoy diciendo, x elevado a n, partido en
factorial de n. Ya como está hecha la función arriba, lo tenemos hecho. Y todo esto lo vamos a dejar en paréntesis para que primero haga esta fracción, que eleve y después divida y lo sume. Y n más igual 1. Técnicamente es esto. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría hacer acá? Nos faltaría definir el x, que el x se descomponía. Acá nos decían que el x, hicimos este cambio de variable, es igual a t partido, paréntesis, por r por c. Y ustedes tendrían que haber pedido acá, por ejemplo, r es igual a int, bueno, de ahí lo podemos arreglar a float, pero dejémoslo en int por ahora, y colocamos acá comilla r, dos puntos, r, acá hacemos c, y acá pedimos el t minúscula. Entonces ahora que pedimos los valores de estas cosas, ¿cierto? Y lo último que nos faltaría es el, vamos a colocarlo con mayúscula, b, que va a ser igual a eso anterior, pero aquí colocamos b0. ¿Ya? Ya, ahí tendríamos todo esto, que sería lo que estábamos necesitando. Ahí estamos haciendo la suma, porque fíjense, con esto ya tenemos resuelto, porque el x ya lo tenemos definido acá, por t, por r, por c, que son valores que no ingresaron, y ahí está la sumatoria, es decir, ya logramos obtener el e elevado a x, y finalmente, como acá está menos, lo que ustedes deberían hacer acá es, por ejemplo, print, el valor es, dos puntos, y acá colocamos b0, lo puse b nomás, partido en la suma. ¿Por qué partido en la suma? Porque suma es lo que me está acumulando esto, me está acumulando ese valor, más ese valor, más ese valor, entonces eso es lo que nosotros tenemos en suma. Y eso corresponde a e elevado a x, pero como está en negativo, es 1 partido en e elevado a x. Entonces, 1 partido en e elevado a x por b0, me queda b0 partido por e elevado a x, que sería la suma. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta que no era tan Sí, creo que difícil? se entendió. No era tan difícil, ahí al final lo terminamos haciendo igual. No quedó de tarea, lo terminamos haciendo acá y no era tan difícil. De todas formas lo podemos rutear, lo puedo explicar con más detalle la próxima semana. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿habría funcionado si ahí mismo en el X le pongo el menos y después en el print le pongo el valor por la suma? Creo que sí, a ver. Sí, debería ser. No lo he probado numéricamente. Tampoco Ya, lo he ok. analizado mucho, pero ¿por qué porque lo decía así, mejor así, para hacer cambio variable con el X nomás y no meter el negativo todavía? Claro. Pero debiera ser. Tendría que correr, hacer dos programas y ver si da el mismo resultado. ¿Ya? Ok, muchachos, a ver, ¿por qué razón estamos terminando relativamente un poquito antes? Porque nosotros estamos en un diplomado de docencia y para poder aprobar un módulo donde se llama de experiencia aprendizaje, que es todo lo que estamos haciendo nosotros ahora en online, queremos medir algo. Y la próxima UVA, nosotros, de la próxima semana, que es la última antes del certamen, que tiene que ver con string, nosotros vamos a hacer una serie de cosas para medir cómo ustedes llegan a esa unidad y cómo salen. Queremos medir casi lo mismo como una función. Ustedes, en este momento, ¿qué saben de string? Les vamos a hacer un diagnóstico, que es la pregunta que viene ahora. Entonces yo les voy a pedir, por favor, que ingresen acá al aula y vayan a la siguiente parte. A ver, déjenme para guiarlos bien. Voy a encontrar a aula. ¿Sí? Si ustedes se dirigen acá abajo en aula, en la parte de... Aquí, ustedes ingresan al curso, ¿cierto? En la unidad 5, al final de la unidad 5, dice diagnóstico de string. ¿Ya? Que creo que todavía no lo están viendo porque creo que lo tengo oculto. Pero estos muchachos, lamentablemente para aquellos muchachos que no son del paralelo, está
por un tema simplemente que yo lo voy a aplicar a mi estudiante. No, Sí se ve, profe. ¿Ah, lo están viendo? O sea, yo me metí a aula junto con Ah, usted sí, y sí, me está bien. aparece. Sí, Sí, a mí sí igual. estaba. Ya, entonces, muchachos, si lo pueden responder, yo déjenme un poquito, le voy a dar tiempo, editar ajuste, le voy a dar un poquito más de tiempo para que no se vaya a cerrar, porque como partimos un poco más tarde, restricciones de acceso, voy a bajar hasta la 1:30, ¿ya? Si lo pueden responder, muchachos, no es una nota, es simplemente para que para poder medir cuál es el impacto que tiene en ustedes una uva, en este caso esta uva particular de string. Ustedes, vamos a decir, ustedes llegaron en nivel 5 y uno esperaría que salieran un nivel 50 o dependiendo de la escala, en un nivel, pero en un nivel superior. O sea que el hecho de haber leído la uva, haber hecho el ejercicio, a ustedes les va a mejorar el conocimiento con respecto a string. ¿Ya? Esto, como les digo, es netamente para temas pedagógicos que estamos midiendo si lo que estamos haciendo es correcto o no. ¿De acuerdo? Profe, hay que responder ahora, ¿verdad? Exacto. Ahora, porque ya mañana les vamos a liberar el contenido de string, entonces si medimos mañana, vamos a tener el ruido de que, oye, pero ya habían leído lo que tenían la materia, ¿me entienden, no? Si no saben, no saben. Es simplemente, muchachos, es el diagnóstico. Es para saber cómo ustedes llegan a la uva de mañana de string. ¿De acuerdo? Por Profe, favor, si la pueden responder. ¿cuánto tiempo tenemos? A mí me sale que tengo 4 minutos. No, llega hasta la 1:30, ¿no? Me sale que 5 minutos a mí. A mí Ingresaron, igual me sale 5 minutos, profe. ingresaron antes, ya. A ver. ¿Cómo lo puedo hacer ahí? Ya. Traten de responder lo más rápido posible mientras yo trato de buscar acá donde puedo. A ver ahí. Ya les voy a dar 2 intentos a los que partieron recién, muchachos, ¿ya? La idea es que solo los que partieron antes, por tema de tiempo, lo vuelvan a hacer si es que se quedan cortos de tiempo, ¿ya? ¿De acuerdo? Gracias, profe. No, gracias a ustedes, y aquí es simplemente para saber cómo está su impacto. Ya, muchachos, los dejo hasta acá. Cualquier cosa, nos vemos a la tarde, supongo, ¿no? Si tienen duda de la tarea, alguna cosa, nos vemos a la tarde en el horario de consulta.